Sí, yo cuando llegué a España a los 12 años, a mí me gustaba mucho el fútbol y yo quería jugar fútbol, pero como era muy caro para jugar fútbol, empecé a jugar pelota, porque mi papá jugaba pelota y también me gustaba. Y empecé en el Club Béisbol Viladecán y empecé ahí jugando infantil, empecé en el infantil y después fui subiendo cadete, jugué en División de Honor y empecé a jugar con la selección catalana. De primero fui a la Little League, que fuimos a Polonia, a Italia. Después estuve en la Senior League, que fuimos a Italia y pudimos ir a Estados Unidos también a jugar la Senior League. Y después estuve en varios torneos con la española y la catalana. Y en el 2017 creo que fue cuando fuimos a Italia al premundial, por así decirlo. No. Un poco más de lo mismo. Llegamos aquí a los 12 años y como todo, como el fútbol no podíamos practicarlo por temas económicos, vamos a decirlo, empezamos el béisbol y pasando los años fue lo que nos enamoramos. Y como dijo mi hermano, el primer torneo que fuimos fue con la catalana, la Little League. Fuimos a Polonia y quedamos segundos. Perdimos la final para ir a Williamsport. Después fuimos con la española de nuevo a Italia, al Mundial Hit. Y así varios torneos con la española, un europeo sub-23. Y cuando llegamos al europeo, pudimos quedar segundo y clasificarnos para el Mundial. Nunca tuve la oportunidad de jugar en las categorías inferiores, por así decirlo, porque nunca estuve en un equipo formalmente. Entrenaba, pero como decir aparte, ¿no? Nunca estuve en un equipo formalmente. La primera vez que estuve en un equipo fueron con 14, ya casi teniendo 15, y jugué una primera provincial juvenil y ya luego me empecé a dedicar más al béisbol y jugué una primera categoría hasta allá que vine hasta acá. Y empecé a jugar aquí con el senior y a jugar en juveniles, en sub-21, y ya hasta que me seleccionaron junto a mis otros compañeros para ir al europeo en el 2018, donde clasificamos para el mundial y ya, el mundial el año pasado. Bueno, yo empecé a los 7 años a jugar béisbol en Cuba, jugué unas cuantas provinciales, de categorías inferiores hasta primera categoría. Participé en 2 nacionales antes de venir para España y participar con la selección en 2018 para el europeo en Italia, que clasificamos y quedamos segundo para el mundial, a pesar de que no pude ir por ya la restricción de edad. Yo comencé cuando tenía unos 12 años, 11 años y empecé sobre todo para hacer un deporte, porque yo venía de un extraescolar de colegio y no tenía nada que hacer. Me enteré que había béisbol, no sabía que había en Viladecans, lo probé y fue pisar el campo y ya me gustó. Y ya hasta el día de hoy, más o menos. Empecé jugando en mi colegio, lo pusieron de extraescolar, empecé a jugar, me empezó a gustar y claro, tenía el club al lado de casa, entonces decidí probar y por qué no. Y bueno, empecé en Alevín, el último año de Alevín, jugué infantil también y pregunta era que en qué momento, ya sé que empezaste en el club a pequeña edad y bueno, lógicamente fuiste escalando las categorías correspondientes. ¿En qué momento tú te diste cuenta o te salió el bichito de saber que podías hacer algo más que jugar en el club, o sea, hacer una selección catalana, quizás luego hacer un equipo nacional español? Pues en el momento que nosotros como club empezamos a ganar y empezamos a ser buenos jugadores, y eso me dio la impresión de que podía seguir para más y conseguir más cosas, ya no solo jugar con mi club, sino representar a Cataluña y a España fuera de nuestro país, y bueno, eso básicamente. Muy bien. Cepero, bueno, tú que ya comentaste que llegaste en edad juvenil, cadete, acá a España. Ajá. ¿Qué impresión te dio? O sea, cuando tú entendiste que podías desempeñarte en selecciones importantes, aparte de las de los clubes, como selecciones catalanas y selecciones nacionales. Bueno, la verdad es que yo antes de llegar a España, yo pensaba que en España no se jugaba béisbol. Yo pensaba, a mí me habían dicho, no, en serio, que
que solo se jugaba béisbol en Barcelona. Yo dije, bueno, cuando llegué estuve en Sevilla un mes y yo dije aquí, yo fui a un campo y ahí no se jugaba béisbol. Ahí no se sabía ni lo que era eso. Y bueno, decidimos venir hasta aquí, hasta Barcelona y vi que había béisbol. Y me impresionó porque yo pensé que el nivel era mucho más bajo, pero aquí hay muchos buenos entrenadores que a lo largo del transcurso del tiempo me han ayudado de verdad a superarme y a ser mejor jugador, porque yo no tenía la esencia, y gracias a Dios y gracias a entrenadores como mi padre, Edgar, muchos más entrenadores de hockey, me ayudaron mucho también a progresar. Pero yo no sabía en realidad que existía el béisbol así en España, ni que se jugaban campeonatos nacionales, ni nada. Yo pensé que era un deporte de más, como, no sé, en Cuba de hockey, que no lo juega nadie, y eso. Yo pensé que era un deporte así de más. O sea, entiendo que cuando tú ya empezaste en el club, que vas enterándote de la organización de las competencias, te interesas entonces por la posibilidad de integrar a algún equipo de selecciones sí. catalanas o españolas. Sí. Bueno, Ya en el caso tuyo, Omar, por ejemplo. No, como yo a mí me gustaba entrenar mucho, me gustaba el béisbol, siempre me ha gustado. Yo siempre he tenido eso de representar, si no es Cuba porque no podía, sino España, Cataluña, siempre jugar torneos internacionales. Siempre he querido jugar torneos internacionales y viajar y jugar béisbol siempre. Octavio. No, yo más o menos igual, lo mismo que Cepero. Antes de llegar aquí a España tenía noción de que jugaban béisbol, pero tenía la impresión de que era muy bajo nivel. Al principio cuando llegué, que vi que el nivel era bastante bueno, me di cuenta de que estábamos equivocados todo lo que pensábamos en Cuba, ya que en donde teníamos el nivel ya estaba bajando era en Cuba, no aquí. Y entonces al ver un buen nivel, muy buenos entrenadores y una buena organización, motiva mucho para hacer una selección. La selección que hicimos fue muy organizada, el equipo como tal estuvo muy unido y eso es motivante en verdad. Fran Hernández. Bueno, al principio yo jugaba por diversión, porque me gustaba el béisbol y me divertía, pero después cuando entré en la primera selección catalana que fuimos a Polonia, me interesó y me propuse entrar en la española y seguir participando en la catalana. A mí me gustaría hacer un paréntesis, porque bueno, diríamos que la primera competencia, creo que no me equivoco cuando digo que el primer campeonato importante, que por lo menos desde que yo estoy aquí en España, Cataluña, se fue, o que tenía una gran expectativa, fue aquel pequeño torneo primero regional de la Little League. Recuerdo, porque yo también dirigía el equipo, en este caso senior, que había bastante expectativa, ¿no? Porque era la primera vez que España, creo, acudía a este tipo de torneos, y en este caso Cataluña logró ganar. Me gustaría que resumieran rápidamente, en este caso creo que fueron Fran y Omar los que estuvieron en ese torneo, la impresión de poder ir a Polonia, lo que representó todo aquello, que para ustedes eran nuevos, que eran bastante pequeñitos. No, cuando nosotros nos enteramos que iban a hacer torneos Little League, nosotros empezamos a ver videos por YouTube y vimos que era bien bonito, que en Estados Unidos era como decir Grandes Ligas. Y nosotros nos interesamos mucho y cuando hicieron el equipo, nosotros como que nos apoyamos mucho, queríamos ganar para a ver si llegamos a Estados Unidos. Y cuando llegamos a Polonia, que vimos el torneo, que ganamos el primer juego y eso, sentimos como que podíamos ganar. Y nosotros éramos como un buen equipo, siempre estábamos divirtiéndonos, pasándola bien para que fuera mejor y divertirnos y ganar el torneo. Y no pudo ser, pues, perdimos la final, pero para mí fue uno de los mejores torneos para iniciar el béisbol y siempre me voy a recordar de este torneo. Creo que nos faltó experiencia para poder ganar. Recuerdo que queríamos ganar antes de jugar. Bueno, yo entiendo, porque bueno, yo he sido parte de toda la trayectoria de todos ustedes, y recuerdo que fue bastante impactante. Ahora me gustaría escuchar la opinión en aquella época, más o menos, que pudieran haber tenido Eri y Fran Sánchez en aquel momento, cuando ya vieron
que era posible hacer una selección pequeña, todo lo que conllevaba aquello. Me gustaría saber su opinión en aquel momento, que veían ellos de esto que estaba sucediendo en Cataluña. Pues, Bueno, a mí en aquel momento me pasaba que yo también quería estar ahí. Yo también quería estar ahí, disfrutar, jugar como selección y ganar experiencia. yo igual, yo quería estar ahí. Solo que, bueno, no se pudo ser, pero no sé. Que la experiencia hubiera sido bonita, jugarla. A ver, recuerdo, y creo que estamos de acuerdo todos en que la etapa, ese final, ese último año de ustedes infantil, pues representó mucho, ¿no? Porque fue cuando ya se dieron cuenta que podían competir contra jugadores de otros clubes que hasta ese momento dominaban todo lo que eran las ligas aquí en Cataluña. Y bueno, se da paso a la edad cadete, que es una edad bastante complicada porque tienen que adaptarse a un campo grande, a una serie de cosas que son nuevas. Esta parte de incorporarse ya a la edad cadete también trajo resultados para el club. Entonces, la experiencia ahí cambia un poquito porque ya creo que empezaron a ganar campeonatos a nivel de la catalana. Y bueno, me gustaría que resumieran un poquito qué se sentía en esos 2 años cadete cuando ya se empezaron a tener resultados como club importantes. Sí, bueno, me recuerdo que cuando éramos último año infantil, mi papá, el entrenador Edgar, nos ponían a entrenar en el campo grande ya para que nos fuéramos adaptando y al siguiente año, cuando cambiáramos a cadete, no fuera tan impactante, ya que las dimensiones del campo y todo es mucho mayor. No, y yo también me acuerdo el último año infantil, nosotros ya como que hacíamos guerra en los juegos, quedábamos más parejos, ganábamos más juegos, y cuando pasamos a cadete ya ganábamos juegos, ganamos también la liga, y fue como mejor, nos creíamos más que nosotros mismos. Sobre todo en infantil nos dimos cuenta que, sobre todo, fue la final de infantil, la del último año, contra el Barcelona. Ya se sabía que sí o sí íbamos a llegar a ganar. Porque quedamos parejos. Ganamos un partido en Viladecans y otro en Barcelona. No, ganamos uno y perdimos los dos. Recuerdo que ese año Barcelona solo perdió un juego y fue contra nosotros. Entró el año y perdió un solo juego que fue contra nosotros. Es cierto, tenía muy buen equipo en aquella época Barcelona. Bueno, diríamos que pasamos ya a lo que es el cadete. En el cadete está la experiencia de una Senior League, que en un futuro cercano haremos una entrevista también a jugadores que participaron en aquella Senior League, que también son del club. Y bueno, me imagino que fue la continuidad de los que participaron, ¿no? De los que ya habían estado en aquella Little League. Estoy haciendo este recuento porque a la larga queremos hablar del europeo y del mundial, pero hay una trayectoria de ese grupo con los que se incorporaron luego, que era que empieza cuando hacen esta pequeña liga en Polonia. Entonces, me gustaría saber, los que participaron allí, qué experiencia fue haber ganado en Italia, porque ya se había ganado en España, se va a Italia, ese juego de la final, eso que representaba llegar a la World Series de categoría Senior League. Bueno, recuerdo que cuando llegamos, jugamos el primer partido y cuando ganamos dijimos, podemos. El mejor equipo era Italia, que fue cuando nos encontramos en la final. Y en la final me tocó abrir fichando a mí. Tenía una presión bastante porque queríamos ir a Estados Unidos a jugar el Mundial. Y todo salió bien y pudimos ir. Como Omar, recuerdo que tú estabas en aquella época en el europeo juvenil, no pudiste asistir a lo que era el campeonato en Italia, pero sí asististe a la serie, a la World Series esta de Senior League. ¿Qué te pasaba por la cabeza? Porque tenías 2 torneos en la cabeza. Entiendo que el europeo juvenil y la final aquella tan importante. Sí, realmente a mí me hubiera gustado ir a Italia, pero también me hubiera gustado ir como fui al europeo,
porque son dos torneos muy importantes. Pero no, me sentí muy contento porque ganaron y pudieron ir a Estados Unidos, pero es la realidad que cuando estaba en el europeo siempre estuve pendiente a ellos, partido a partido, cómo iban, contra quién jugaban, y a ver, o sea, les deseaba lo mejor para poder llegar a Estados Unidos y hacer historia. Ok. Bueno, ya saltamos. No sé si alguno quiere hacer algún comentario más acerca de esto. Recuerden que cuando quieran pueden interrumpir y participar. Ya estamos en la edad juvenil. Hay la posibilidad de un europeo juvenil. Ya aquí entran Cepero y Octavio, que recién habían llegado de Cuba y se enteran, por supuesto, de que había la posibilidad de asistir a un torneo como este, que es de mucha calidad y mucha... Me gustaría que comentaran, empezando por Cepero y Octavio, cómo viven ellos esto, cómo interpretan el estar en la selección, qué se encuentran, su experiencia. Hola, chavales. Hola, Joan. Muy buena. Creo que sí. Siempre sí. La verdad es que yo nunca pensé que podría ir a un torneo internacional y mucho menos europeo, porque yo siempre como todos cubanos hemos querido hacer parte del equipo Cuba y viajar, pero la verdad que el europeo fue una buena experiencia, porque eso ya lo había vivido, viajar con un equipo, familiarizar tanto como hicimos nosotros. Yo creo que la familia que formamos, yo creo que fue clave para el éxito que tuvimos en el torneo. Octavio. Bueno, para mí fue una gran experiencia también, ya que fue mi primer torneo internacional que participaba. Y como tal, llevamos grandes expectativas a ese torneo, ya que también teníamos conocimiento del Mundial al próximo año y queríamos participar en ese Mundial, clasificarnos a ese Mundial y luchamos muchísimo en ese europeo y al final, en la unidad y la lucha que llevamos, logramos quedar segundo y clasificarnos para el Mundial del año que sería el año siguiente. Yo más o menos igual que ellos, a pesar de haber llevado varios años con la española, fue mi primer europeo y pudimos ganar, y que fue muy bueno porque fue el primer europeo que fui y pudimos ganar. Eric, tú participaste en este europeo, me atrevería a decir que tu mejor resultado internacional hasta ese momento, ¿no? Cuando logras hacer la selección nacional. ¿Qué representó para ti luego de un esfuerzo? Que soy testigo de todo el esfuerzo que hiciste entrenando. ¿Y qué representó para ti haber asistido o verte entre este grupo de jugadores que ya venían desde pequeñitos haciendo selecciones y que tú habías podido incorporarte a este equipo? Bueno, para mí fue una satisfacción, ya que después de tanto trabajo logré un objetivo y la verdad que fue una experiencia muy buena. La compartí con muchos compañeros también, no solo compañeros, también amigos, entonces la verdad que la tengo en el recuerdo, fue una muy buena experiencia, muy buenos equipos, mucha competitividad y la verdad que me gustó mucho haber podido asistir. ¿Recuerdas alguna anécdota, alguna cosa que, bueno, si quieres lo vas pensando? Porque bueno, yo sé que yo iba como entrenador y por supuesto tenía más responsabilidades, pero sé que los chicos entre sí tienen sus anécdotas, tienen sus momentos graciosos y bueno, me gustaría que fueran pensando en este caso. Ahora me gustaría preguntarle a Fran, porque también fui testigo de cómo hasta el último día prácticamente él estuvo con posibilidades de asistir a este europeo. Y sé que fue duro para él no hacer el equipo en este momento. Y me gustaría que también él le enseñara a los que lean, a los que oigan y esta entrevista, su experiencia y cómo pudo reponerse para luego seguir luchando por un puesto en la selección. Fran. Bueno, yo cuando me enteré de la noticia que no estaba para el europeo, no voy a mentir, me lo tomé bastante mal. Pero de alguna forma eso también me ayudó, sobre todo a mejorar mentalmente, ¿sabes? Porque al no estar en el europeo, me motivé y me mentalicé que iba a estar en el Mundial sí o sí. Porque si yo ya tenía posibilidades de ir al europeo y si yo sabía que iba a mejorar durante todo el año.
Y si seguía así, trabajando duro y todo, sabía que iba a llegar y llegué. Sobre todo es eso, me motivé y es lo importante. No perder la motivación. Es importante lo que tú dices porque todos hemos sufrido mucho en este deporte y el poder reponerse, el poder seguir hacia adelante cuando las cosas no van bien o como quizás uno quisiera, también demuestra la madurez que han ido alcanzando ustedes, ¿no? Bueno, ya en el europeo me gustaría que comentaran algunas cosillas, no sé, lo que les parece en la medida que el campeonato fue avanzando, cómo era la interacción de ustedes como equipo, porque bueno, como decía, habían jugadores que ya traían una trayectoria, sabían lo que era ganar, lo que era quizás tener muy cerca el asistir a campeonatos como un mundial, una serie mundial. Y bueno, me gustaría saber la convivencia de ustedes en el europeo, cómo era, sobre todo los que se incorporaban nuevos a este grupo. No, nosotros, en Italia, ya cuando estábamos en Italia, nosotros nos la pasábamos siempre juntos en una habitación, todos hablando, escuchando música, nos fastidiábamos entre nosotros. Me acuerdo que nosotros teníamos como un jueguito, por así decirlo, que cuando alguien estaba mucho con el teléfono, nosotros intentábamos escondérselo y durábamos tiempo sin dárselo hasta que se olvidara de, por así decirlo, como para que interactuáramos más entre nosotros, por así decirlo. Me acuerdo también que ese pelo se la pasaba en el pasillo acostado con el teléfono. Chateando con la novia. Sí. Creo que algo importante también que por eso pudimos lograrlo, también lo que logramos fue el descanso, que nadie estaba correteando por ahí, haciendo cosas indisciplinadas. Nos comportamos bien y descansamos lo suficiente para poder lograrlo. No, yo creo que también clave fue que ya desde Barcelona, en los entrenamientos, estábamos enfocados y tomábamos la práctica como que ya estábamos en el torneo. Queríamos como que formar el equipo, unirnos lo más pronto posible para llevarnos bien y conocernos entre nosotros mismos. Eran conscientes en algún momento, y me gustaría la sinceridad de todos, eran conscientes de que realmente se podía ir al mundial o lo veían bastante difícil. Yo hasta que no le ganamos a Italia, que fue, por así decirlo, un paso importantísimo para clasificarnos, no me lo creí. O sea que veía ahí mucha competencia, entonces, demasiada competencia. Sí, había claro. Buenos equipos. Pero yo tampoco nunca dudé de nosotros. Yo sabía que si nosotros jugábamos bien y creíamos en nosotros mismos, podíamos lograr. ¿Y qué opinión creéis vosotros que tenían los equipos que ya tienen algo más de experiencia, podría decir, en esa categoría ante lo que sería la selección española? Que no se lo esperaba, Bueno, ninguno se lo esperaba. Yo Creo que en esta categoría, en sus 18, no recuerdo un equipo que le haya ganado a Italia, a Alemania, a Chequia. Sí, yo creo que le sorprendió a todo el mundo. Yo creo que ya al final del torneo la gente iba a vernos a nosotros. El Italia-España, la grada estaba llena. Yo nunca había jugado con la grada tan llena. No, yo sabía que iba a estar difícil porque en un equipo internacional es fácil, pero bueno. Pero mientras estuvimos pasando el torneo, la gente hasta nos pedía autógrafos, fuimos creyendo más en nosotros y confiamos más. Sabíamos que quien viniera podíamos ganarle. Eso quería recordar yo un poquito. Yo recuerdo, y bueno, Octavio dando problemas. Yo recuerdo que hubo un momento en que el público constantemente les pedía autógrafos a ustedes cuando se acababan los partidos. No sé si Octavio y Carlos se acuerdan de aquello. Y yo realmente no veía a la gente pidiendo el autógrafo a otros equipos. Realmente me llamaba la atención. Ustedes lógicamente quizás no tenían la envergadura de lo que estaban haciendo, pero yo recuerdo perfectamente cómo ustedes cuando daban un hit hacían aquel gesto como un torero y el grito del equipo ¡ole! Y al principio yo fui uno de los escépticos en que aquello gustase porque lo veía un poco fuera de béisbol en sí, pero realmente crearon una identidad. Éramos España, el toro, gústele a quien le guste y pésele a quien le pese, es un signo español, y aquello que lo inventó Rubén, lo recuerdo perfectamente. Yo recuerdo las gradas gritando goles cuando ustedes daban un hit.
Y recuerdo la gente pidiéndoles autógrafos a todo el equipo y queriendo tirarse fotos con todos ustedes. Y eso fue una experiencia muy bonita que yo la veía desde un poquito a la distancia, ¿no? Y bueno, comenten sobre esto, Carlos y Octavio, cómo lo vivían, cuando ustedes creyeron que realmente se podía ganar o tener un destacado lugar en aquella competencia. Bueno, yo vi que el equipo podía ganar y llegar hasta donde sea, hasta el final, cuando como dije antes, la familia que formamos, todo el mundo se apoyaba, todo el mundo se quería, nadie se llevaba mal y bueno, y de ahí salió el toro, como dice Edgar. Todo el mundo ya después cuando vieron que podíamos ganar, eso como todo el mundo quiere que gane el equipo perdedor, que supuestamente es un equipo perdedor. La tensión iba creciendo, o sea que los nervios iban aumentando, ¿sí o no? Sí, claro, porque cada vez estábamos más cerca de la final, por así decirlo, de ir al Mundial. Pero no sé, siempre estuvimos más pendientes de pasarla bien, de jugar bien, que pensar en otras cosas. Sí, yo soy el primero, soy el primero que, con la experiencia que llevábamos, los que habíamos estado en nuestra situación, era un poco prudente, ¿no? Cuando el primer partido vimos lo que disteis y cómo fue, todo el mundo cambió el chip y hicisteis creer a unas generaciones que lo habíamos vivido siempre un mundial como un premio, ir allí a pasearnos, entre comillas, a ver a un equipo que nos identificábamos con vosotros y que podíais pelear. Y eso, hacer ese cambio en la gente, creedme que no es fácil. Así que eso es una cosa que tenéis que estar orgullosos. Por el resto, pues... Yo recuerdo en el europeo algunas cosas que nosotros, como ya un poquito más de experiencia, nos dábamos cuenta de que ellos no. Una fue cuando la dirección del equipo de República Checa empezó, ahora ellos se acordarán, empezaron a reclamar los bates que usábamos nosotros, porque consideraban que eran ilegales los bates. Y bueno, hubo una expulsión y todo en manos de República Checa, creo que era por la forma en que exigía aquello. Pero nos llamaba la atención cómo hasta ese momento nadie se había preocupado por los bates de España, ni mucho menos. O sea, en el momento en que veían el equipo cómo funcionaba, empezaron a ver ese tipo de comentarios y cosas, ¿no? Y también recuerdo ya cuando jugábamos contra República Checa que llegamos a estar perdiendo el partido 1-0, un partido muy bueno. Recuerdo un gesto del lanzador de República Checa cuando recibe una pelota que le habían dado un hit en nuestra base, no recuerdo bien ahora, pero sí recuerdo la imagen de la cara del tipo, cómo le expresaba a sus compañeros con gestos y eso, que no podía, que era imposible para él, como que estaba rendido. Y esa expresión la recuerdo porque llegué al banquillo y le comenté al resto de la dirección del equipo que podíamos ganar porque ese lanzador era muy bueno. Si ellos recuerdan, probablemente era de los mejores lanzadores, de los 3 mejores lanzadores que había en el europeo. Sí. Y tenía mucho control, tenía muy buena velocidad. Y la expresión, creo que fue en el 4º, 5º inning, que él hizo, que yo lo vi, creo que nadie se dio cuenta, fue una expresión de impotencia, es decir, ya no sé qué voy a hacer ya. Y creo que ahí nosotros, como dirección del equipo, vimos la posibilidad real de que ellos pudieran ganar ese partido que era el que nos ponía ya en el Mundial. ¿Cómo vivisteis el momento ese, la noche antes de jugar la final? ¿Cómo lo vivisteis? ¿Qué os daba vueltas por la cabeza? Sabíamos que ya estábamos en el Mundial ya. Que pasaba lo que pasara ya. ¿A qué hora se acostaron esa noche? Tardísimo, como a las 2 o 3 de la mañana. Pero aparte de que ya, hostia, vamos a ir al Mundial y todo, claro, llegas a una final y las finales las puedes ganar. Sí, claro, nosotros sabíamos que estábamos en el Mundial, pero también un primer lugar es un primer lugar. O sea, queríamos también ganarlo como fuera. ¿Y estabais nerviosos? ¿Estabais impacientes? ¿Qué sentíais? Yo creo que era más como ansiedad de jugarlo ya, de jugar el partido y terminarlo y pasar a lo que pasara. Octavio, yo recuerdo que en aquel momento tenía una lesión en la mano, Octavio, ¿verdad? Sí, me había lesionado la muñeca en los juegos de preparación, el mismo primer día me lesioné la muñeca. Pero si no recuerdo mal, en el partido de la final,
estuvimos la dirección hasta el último momento viendo cómo te iba la mano para ver si entrabas en el line-up, recuerdo, me parece. Sí, es verdad, sí. Al final ese partido terminó siendo, como quien dice, más fuerte de todo, ya que Holanda por mucho era el favorito para el torneo y a pesar de todo de que perdimos, yo digo que dimos lucha hasta el final. Perdimos un juego 6-3 ahí, pero lucimos bien. Yo respondiendo un poquito a Johan cuando hablaba de la presión, yo diría que Holanda tenía bastante presión, porque nosotros llegábamos a la final bastante desinhibidos, sabíamos que ganar la final era la guinda del pastel, pero realmente los muchachos diría yo que se sintieron con el trabajo hecho. Creo que la celebración de la noche antes fue bastante, vamos a decir, elocuente, porque había sido algo muy difícil de lograr contra muchos obstáculos, creciéndose muchos jugadores en su momento, y llegamos, como decir, no tenemos nada que perder en la final, pero sí recuerdo Holanda que jugó con mucho coraje, pero con bastante preocupación, porque creo que nos habíamos dado a respetar, y recuerdo el público aplaudiendo al equipo español, y recuerdo muchas cosas muy grandes. Holanda tenía más miedo a perder que... Yo recuerdo que en el sexto, séptimo entrada estábamos perdiendo 6-0. Las carreras no fueron lo más justas posible, pero Holanda es un equipo que tiene mucho oficio y no le puede regalar nada porque te hacen las carreras, y las 6 carreras no eran merecidas, creo que diría que 5 no eran merecidas. Y recuerdo que yo los reuní en el sexto o séptimo entrada, y ellos se acordarán o no, y yo les dije que no era justo que el partido se acabara sin ellos hacer carreras, que se acabara 6-0, que no se merecía el equipo eso, que hiciéramos un esfuerzo final. No sé si ustedes se acordarán de aquello, y sí, creo que ahí mismo hubo una reacción, y bueno, el partido terminó 6-3, creo recordar. Terminamos con hombres en base, con un patazo que pudo haber empatado el partido. Llena, creo que fue. Sí, base llena, y un patazo que pudo haber, y yo como entrenador y como parte de la dirección me gustaría felicitarlos, porque realmente sabíamos que estaban muy cansados. Habíamos estado en el hotel desde por la mañana, habíamos entrado a las habitaciones, no habíamos podido descansar lo suficiente para un partido que empezaba tan tarde, y sí recuerdo la reacción aquella, el esfuerzo final que intentaron todos, y bueno, eso merece mucho respeto por nuestra parte. No sé, bueno, he entrado más tarde, no sé si lo ha dicho ya Edgar o Guy, os lo ha preguntado. ¿Cuál creéis que ha sido el secreto para que una selección española con vuestras edades estos últimos años haya hecho este salto de calidad y para llegar a este nivel? Yo creo que más es la unión entre uno mismo, creérselo y hacer el ABC de la pelota, lo fácil. Que los juveniles entraran a jugar al senior también fue un gran paso, porque ayudó a tener más experiencia, a jugar un poco más de nivel. Es verdad. También, sí. Yo creo también que todos llevamos jugando juntos, una parte del equipo llevamos jugando juntos de chiquitico, y que todos también éramos, por así decirlo, aquí empezamos chiquitico a jugar en España, y que los entrenadores nos conocían más. Sí, más o menos lo mismo, todos estábamos muy unidos en ese equipo, y así eso fue lo que llevó al resultado. Fran Sánchez, ¿cuál fue tu experiencia cuando tú te incorporas a un equipo que ya, como dicen ellos, venían juntos muchos? ¿Cuál fue tu experiencia? ¿Qué tú viviste cuando llegaste a esa selección? Bueno, al principio no me lo creía. Lo primero que no me lo creía, porque me enteré justo después de ganar el Campeonato de España. Fue un poco una reacción que muchos no se lo esperan después de ganar un campeonato. Y bueno, en mi primera experiencia entrando en el equipo, pues cómodo. Me sentía cómodo, no me sentía mal, y ya está, no me sentía mal en el equipo. Eri, tú, cuando tú te incorporas a la selección, que en este caso iba al europeo, ¿qué experiencia te dio? ¿Cómo te sentiste junto con el resto de muchachos? Yo la verdad que me sentí como uno más, ya que a la gran mayoría los conocía, y a los que no tenía tiempo para conocerlos, y al final acabamos siendo un gran equipo, muy unidos y con muy buenos resultados. Nosotros tenemos un grupo de aquel entonces de Italia, y aún lo conservamos. De vez en cuando hablamos por el grupo, recordamos los viejos tiempos. ¿Alguna anécdota, si se recuerdan, tanto del viaje? Porque recuerdo que el viaje al europeo fue en autobús, fue un viaje bastante largo.
Yo particularmente iba durmiendo porque había salido a trabajar esa noche. Creo que hice todo el viaje durmiendo prácticamente. Pero bueno, no sé si ustedes tienen anécdotas tanto del viaje como la estancia, como los días que estuvieron allí en el europeo, en Italia. Hay anécdotas cómicas. No vamos a obviar las cosas cómicas que pasaron con Paul, por ejemplo. El plátano. No llevábamos 24 horas ahí, ya habíamos metido el primer número. Y bueno, pero fue más gracioso que problemático. Pero bueno, si ustedes recuerdan alguna anécdota que quieran señalar de aquella época, ya Omar decía cuando le escondían el móvil al que estaba un poco disociado y no estaba en el grupo. Pero bueno, si se les acuerdan alguna para ya saltar a lo que es el mundial. Sí, claro, yo me acuerdo que a no me acuerdo quién le cogieron el móvil y alguien lo subió a Wallapop. No me acuerdo quién fue, alguien lo subió a Wallapop. Lo sé. ¿Quién fue? Hubo alguien que cumplió años y sí, creo que fue Paul. Y que yo intenté meterle la cabeza dentro de la tarta y no pude porque el tipo estaba fuerte. Recuerdo que teníamos mucho cachondeo en aquel momento con aquello y eso. ¿Quién era el bromista del grupo? ¿Quién era el que se estaba liando? Yo creo que eran todos, por así decirlo. Cada uno ponía su parte. Vale, o sea que juntasteis el hambre con las ganas de comer entre todos. Ajá. Básicamente. Muy bien. No, Joan, mira, ahí hay que resaltar una cosa, y es una cosa que yo particularmente hablo mucho con Riera y lo he hablado con el resto de la dirección del equipo, con Miguel Ross, Ismael, Pepe, lo hemos comentado mucho. Estos muchachos eran chicos que cuando decían play eran jugadores de béisbol profesionales, o sea, no había que decirle a ninguno luchas, o sea, era una realidad. Luego ellos se comportaban como lo que eran, muchachos jóvenes que se hacían maldades, que se reían, se divertían, pero primaba mucho la disciplina colectiva. Es una realidad. Nunca tuvimos que esperar a nadie porque llegaba tarde al autobús, porque llegaba tarde a la línea. O sea, eso eran cosas que luego, incluso nosotros como dirección, nos dimos cuenta de todo el terreno ganado que teníamos en ese aspecto. Y eso, por supuesto, hace que uno pueda pensar solamente en béisbol, porque el tema disciplinario lo teníamos logrado. También me acuerdo que en Italia cantábamos una canción, no me acuerdo cuál era, que nosotros decíamos que era para activarnos antes del juego y activado ya para el juego, pero no me acuerdo ahora cuál era. La de... hostia. ¿La cantabas tú? La de los lamentos, creo que era. Los lamentos, qué mento, no sé qué. Esa Era no. esa, no sé. No, yo creo que era la de... La que cantábamos en el mundial, la que estábamos cantando para el mundial, la de... Tengo no sé cuántas mujeres, algo de Esa, la de tengo una mujer no sé dónde, tengo otra más para allí y otra más para allí. ¿Qué se sentía cuando ustedes, a quien los paraba antes de llegar a los partidos o cuando terminaban y les pedían un autógrafo? Porque recuerdo que era gente de cualquier edad. No, yo creo que eso se siente bien porque a nadie le piden autógrafo estando en juvenil y menos con el equipo de España, que nadie te conoce y eso te alegra porque saben que te están viendo y saben que están valorando, por así decirlo. También me gustaría hacer una pregunta, porque aquí, bueno, hay que abarcarlo todo. Estando ustedes en el europeo, todos sabían de que habían cazatalentos, o sea, scout, observando los partidos, y eso era una presión añadida. Tengo que señalar que ustedes todos los jugadores, no solamente los que pertenecían a nuestro club, pudieron llevar muy bien ambas cosas, o sea, el querer rendir hacia la vista de los scouts y poder llevar la parte como equipo de funcionar. Eso era una realidad. Pero bueno, aún más me gustaría preguntarle, porque en aquel momento él prácticamente amarró su contrato que tiene actualmente con los Royals, y creo que esta pregunta no te la he hecho yo ni siquiera como padre. En el momento en que ya tú sabes que hay un interés hacia ti, tu mente, ¿qué le pasaba? ¿Estabas más por el tema de un jugador profesional o mantenías tu esencia de querer llegar al mundial? No, yo primero cuando yo fui con muchas ganas para el torneo y yo sabía que iban scouts, que iban a estar mirando y eso. Pero fue más la intensidad de los juegos, de pasarla bien y eso, que yo no le daba mente a eso. Pero como cuando pasaron 2 juegos así, tú me llamaste y me dijiste, ya han ofrecido por ti, hay gente que te están siguiendo. Y tú me dijiste, no te preocupes por eso. Y yo te hice caso, yo nunca pensé en eso. Pero cuando faltaban 2 juegos ya que
ya teníamos la posibilidad de pasar para la semifinal, la final. Y él le fui dando un poco mente, mira, ya ofrecieron por mí, me están atrás mío. Pero yo lo que decía era jugar bien y apoyar al equipo. Yo sabía que chance había y solo me faltaba la oportunidad, tenían que darme la oportunidad. Pero yo sabía que lograrlo podía lograrlo. Octavio, tú pudiste tener la oportunidad de jugar este europeo y que tus padres pudieran estar presentes, en este caso tu padre, y qué representaba para ti poder, bueno, que tu padre tuviera la posibilidad de verte en un torneo tan importante como es un europeo. No, para mí fue súper importante, ya que desde pequeño siempre que me llevaba a todos los sitios, a pesar de la situación que teníamos, era mi padre, y al vernos en un torneo tan importante, el más importante que llevaba, que estuviera él ahí dándome ánimo, a pesar de estar lesionado, eso estaba muy bien. Era, como decir, una motivación extra que tenía para tratar de dar lo mejor en cada juego y en cada momento. Oye, ¿ustedes se acuerdan el día que Octavio estaba en la práctica de bateo y estaba dando tremendo bataje? Y cuando le quedaba la última ronda le dijo a Riera, bueno, ya le puedo tirar duro a la bola. Sí. Y yo le dije, bueno, dale, si tú le estás dando duro, dale duro ahora. Y dio como 3 honrones seguidos y me Un animal. Es que perdónalo. Sí, yo me acuerdo, fue uno de los números que metió. Sí, que recuerdo que me quería castigar y todo diciendo que estaba perreando yo. Yo realmente dije, yo creo que ya creo que habías terminado de batear. Y le dije a Riera, mira, tírale 5 bolas más a ver cuál es el perreo que dice que le está tirando flow a la bola. Y de verdad que me callé porque diste como 2 honrones por el center field larguísimo. No, el tipo le estaba tirando flow a la bola. Eso me acuerdo perfectamente. Bueno, primeramente, antes de saltar al Mundial, sí, nosotros como dirección nos lamentamos mucho de la realidad de que jugadores que habían sido importantísimos en el Mundial no pudieran participar por la edad, porque ya el año siguiente ya no entraban en la edad y era la parte injusta de este deporte, ¿no? Que no pudieran estar los mismos que habían estado en el europeo y que habíamos logrado en base al Mundial. Pero bueno, es parte de esto y siempre los llevábamos muy presentes, incluso jaraneados, que decíamos, ¿qué pasaría si estuvieran ellos aquí también, ¿no? Porque se lo merecían. Pero bueno, ya fue una ilusión para nosotros como entrenadores también estar en un Mundial. Sabíamos que era un escalón más en cuanto a organización y la dificultad que tenía. Y bueno, me gustaría empezar por Fran. Ya pasa el europeo, ya empieza los preparativos para el Mundial. Decías, Fran, que te habías enterado cuando se acaba el campeonato de España juvenil. Uh-huh. Y bueno, ¿qué impresión te llevó aquellos primeros entrenamientos con la organización ya a nivel de selección española? Los primeros entrenamientos fueron, si no me equivoco, en julio, y en comparación con los típicos entrenamientos del Vila de Carmen, eran más profesionales, no era más porque había un gimnasio, había más cosas y se trataba sobre todo la parte técnica y estaban bien. A mí me gustaba mucho. Eri y Octavio, si ustedes quieren hacer alguna pregunta también, pues la hacen sin problema. A mí también me pueden hacer preguntas, lógicamente. Carlos, ya tú tenías la experiencia de haber ido al europeo, habías convivido con un grupo que ya llevaba una trayectoria, pero sí particularmente recuerdo que te sentiste mucho más cómodo también en el Mundial que en el europeo, en el sentido de quizás ya te conocías más a los demás, ya interactuaban más fuera del europeo, o sea, se mantuvieron interactuando ya aquí en Cataluña. ¿Cuál era tu idea? ¿Cuál era tu experiencia? ¿Qué sentías en los preparativos antes de ir al Mundial? Bueno, yo, como tú dices, ya tenía más confianza con los miembros del equipo, a pesar que entraron gente nueva, pero ya era como decir un viejo más, porque había participado ya con los demás en un europeo y ya nos conocíamos mucho mejor, ya teníamos una amistad más formada. Con algunos nos encontramos en el senior, no sé, si teníamos que ir a Bilbao, a algún lado, ya por lo menos tú conocías a algunos y te volvías a encontrar con ellos, que mantenía más activo la amistad. Y nada, y así nos fuimos llevando mejor y cogiendo más confianza entre todos. Gemelo, ¿ustedes qué sensación tenían en el caso de Fran? Porque bueno, Omar iba a tener quizás un poco de dificultad en aquel momento, se sabía que era probable que no fuera al Mundial porque era muy probable que fuera convocado con la selección absoluta que coincidía en su europeo también.
No, yo recuerdo que cuando se incorporaron los muchachos nuevos, yo intentaba que se integraran bien en el grupo y que formáramos una familia que éramos como el año pasado. Omar, ¿qué representó para ti el saber que era probable que no fueras al mundial porque la selección absoluta te convocaría? No, yo siempre desde que ganamos en Italia, bueno, quedamos segundo en Italia, que sabíamos que íbamos para el mundial, yo siempre estaba pensando en el mundial, ¿no? Vamos para el mundial el año que viene. Yo tenía muchas ganas de ir y cuando me dijeron que probablemente no podía ir porque yo también estaba jugando la liga aquí en Estados Unidos y también podía la opción de ir con la absoluta, yo empecé a pensar que las opciones, si podía ir con los dos, porque realmente a mí me hubiera gustado ir al mundial. Y cuando me dijeron que no podía ir, me dolió, la verdad que me dolió porque era algo, es único porque a lo mejor no vuelve a pasar. Y no, ya no te volverá a pasar porque ya no vas a volver a ser juvenil. También. Y fue algo que me dolió porque venía con la gente que había jugado ya hace tiempo, que había luchado conmigo para llegar a donde iban a ir. Pero no, son cosas que pasan y también con la absoluta aprendí mucho porque son jugadores que habían jugado profesional y eso. Muy bien. ¿Alguno más quiere decir alguna cosita para si no seguir? No, yo también quería decir que cuando estaba en la absoluta, yo y el Edgar que había participado en Italia, nos las pasábamos de madrugada escribiéndonos, mira, a las 3 juega España, vamos a ver, y hacíamos videollamadas y íbamos comentando el juego. Mira, el pitcher te está tirando mucha curva, tienen que esperarla, o íbamos hablando del juego. Después, si se me olvida, me lo recuerda porque me interesa hacer una pregunta sobre el equipo de la selección absoluta con respecto al mundial. Bueno, ya estando en el mundial, ¿cuándo ustedes se dan cuenta de que quizás no era igual que el europeo, de que aquello tenía más calidad y vamos a decir más organización y era un poco todo distinto? Bueno, yo creo que desde que llegamos al aeropuerto que nos iban a llevar para el hotel, que con un camión aparte, con las maletas, un autobús solo para el equipo de nosotros y todas esas cosas que antes no eran y ahora sí. Eso sí que chocaba, ¿no? Bueno, no sé si tenía ahí policía, escolta, pero sí que tenía ahí autobuses y tenía ahí... Sí, bueno, y el hotel donde nos quedamos eran solo los jugadores y los entrenadores. Los carteles en la calle, en el mundial. Las publicidades. ¿Fuisteis a ver, antes de empezar a jugar, fuisteis a ver algún partido? No. Pero no, ¿por qué? ¿Porque no os dejaban o no queríais? No, porque nosotros llegamos una semana antes del mundial y estuvimos entrenando y preparando que jugamos un partido contra Holanda amistoso. No tuvimos, por así decirlo, tiempo. Pero sí es cierto de que jugamos un partido amistoso contra Holanda y ese mismo día nos dijeron a la dirección del equipo de que precisamente Japón, que era el equipo que habría contra nosotros, había jugado varios partidos amistosos contra los equipos de AAA de Corea y había ganado todos los partidos. Con lo cual nosotros como dirección sabíamos, bueno, nos dijeron textualmente, Japón es el campeón del mundial, Japón, no hay quien se pare al lado de Japón. Por supuesto no le dijimos nada de esto a los muchachos, porque sabíamos que ellos guerreaban. Recuerdo que yo le comentaba a la dirección del equipo, yo le decía, si damos el primer 0, yo me muero con ese equipo, porque esos muchachos son guerreros. Hay que dar el primer 0. Y bueno, imagínate tú que te digan como dirección que el equipo con el que tú vas a debutar ya es el campeón. Y acabamos de jugar un partido amistoso contra Holanda que precisamente no fue un partido bien jugado, fue un partido que jugamos más bien, bastante mal. O sea, las sensaciones antes de empezar el mundial no eran las mejores. Solamente teníamos la esperanza de lo competitivo que eran los muchachos, que eran capaces de crecerse, pero realmente las sensaciones eran bastante complicadas el día antes de empezar el mundial. Y el tema de cómo vivisteis el debut. Me voy a... Recuerdo yo un poco y me hago las preguntas de las cosas que me impactaron a mí en su momento. El debut, ese momento que vais a ir al campo, ves que sabéis que estáis en el mundial y que esto va en serio, ¿cómo lo vivís? Sí. Yo recuerdo llegar al campo cuando íbamos a jugar el primer juego contra Japón, llegar y las cámaras, todo grabándonos. Recuerdo con los muchachos y haciendo fotos, pues era algo único.
Pero después de cantar un play ball, Ya. todo cambió. Exacto. Bueno, Yo me acuerdo ahí había- que habla- el juego ese contra Japón, yo estaba en la casa viendo el juego con Edgar, como ya comenté, y cuando iban ganando o estaban empatados 1-1, 1-0, yo estaba más nervioso que creo que ellos mismos. Nosotros estábamos nerviosos diciendo, vamos a ver que te podemos ganar. Yo estaba bien nervioso. O sea que encima lo seguían, ¿no? Allí. Sí, yo vi todos los juegos. Todo. Yo, incluso cuando estaba en la preselección con el equipo, que estábamos jugando los juegos amistosos contra Italia, yo estaba en el hotel viendo los juegos y yo no bajaba para el autobús cuando se iba para el entrenamiento, no bajaba hasta el último minuto, estaba viendo el juego. Y cuando bajaba, yo veía a los muchachos, a todo el equipo de la selección, viendo el juego. De los A eso muchachos. quería referirme. Esa era la pregunta que te iba a hacer ahorita, porque me enteré en su momento por Balboa, Jorge Balboa, el jugador de nuestro club y de la selección española, que hubo momentos en que toda la selección prácticamente española estaban pendientes de los juegos de la selección juvenil y que se reunían en el lobby con un ordenador a ver los partidos. ¿Es así? Sí, yo creo que el primer juego que estuvieron a punto de ganar a Japón, todos los días, todos los jugadores de la selección absoluta veían los juegos. Yo los veía abajo en el lobby viendo, todo el mundo viendo los juegos y así. Bueno, luego del partido contra Japón, que es un partido que estuvimos hasta el último momento ganando, luego vamos a decir, no podemos decirlo de otra manera, el factor suerte jugó su papel, se inclinó un poquito hacia Japón, ya que sin hacer conexiones fuertes ni siquiera regulares pudieron empatar e irse arriba, y precisamente en el octavo inning dándonos muy poco margen para remontar el partido. Perdemos ese juego 3 carreras por 2, creo recordar, y bueno, después se cumplía el vaticinio mío de que ustedes eran capaces de competir contra cualquiera si se lo proponían. Pero bueno, indiscutiblemente creo que vino una especie de golpe, ¿no? En aquella derrota, y al otro día nos enfrentábamos a Panamá, que era un equipo que acababa de ganar su primer partido y que era un equipo latino que jugaba bien, con jugadores bastante bien físicamente. ¿Cuál fue la sensación de ustedes como jugadores luego de la primera derrota y saber que al otro día había que seguir? Bueno, la primera derrota fue fuerte porque fue un partido que lo perdimos al último momento a uno de los, para no decir los mejores equipos del mundo, Japón. Pero creo que supimos levantarnos a pesar de esa derrota y pudimos al siguiente día ganarle a Panamá. Eso, tú que estabas de entrenador, en el momento que se pierde contra Japón, ¿tú qué les viste? ¿Más cara de, oye, que podemos plantar cara? ¿O más cara de, buah, esto...? Mira, yo he jugado mucho béisbol, he estado en muchas selecciones, he jugado muchos partidos, playoffs, he jugado muchas cosas. Pero yo le tengo mucho cariño a estos chicos. ¿Por qué? Porque estos chicos en cualquier otro equipo se hubiese amilanado, hubiese estado contento con la resistencia que le hicieron a Japón con el partidazo y se hubiesen conformado con aquello. No se hubiesen ido tan deprimidos, vamos a decirlo así. Pero estos chavales eran tan guerreros, tan de no dejarse vencer, que el sentimiento que ellos expresaban era de dolor, de saber que podían haber ganado. O sea, ellos en ningún momento decían, jugamos bien, lo hicimos bien, le dimos batalla. No, había un sentimiento de cómo se nos escapó el partido, ¿entiendes? Entonces, eso solamente lo tienen los competidores, ¿entiendes? El que se conforma no piensa así. No se conformaron, sino que salieron con la decepción de no haber podido hacerles el... O sea, hubo momentos en que yo y José Luis y el resto de la dirección, Miguel, Ismael, nos reuníamos y decíamos, oye, tenemos que afincar nosotros como entrenadores porque los muchachos están dando el dos de pecho, como decimos aquí en España, ¿no? Y no podemos fallar nosotros como entrenadores porque los muchachos están cumpliendo su parte, que es salir a luchar cada inning, ¿entiendes? Entonces sentíamos que teníamos el deber de respaldarlos a ellos porque ellos estaban haciendo el mayor esfuerzo posible. Creo que la prensa el primer día habló de una sorpresa de España, cosas así. Lógicamente, era sorpresivo que España a Japón estuviera sellado de ganarle. Y esta derrota a Japón le hubiese representado salir de los puestos primeros en el Mundial. Porque luego ellos tuvieron algunas derrotas con Estados Unidos y cosas así.
Pero bueno, nosotros sabíamos que, y José Luis Riera lo había dicho en la conferencia de prensa previa, que el equipo nuestro, el objetivo era llegar al final del partido con posibilidad de ganar, que íbamos a luchar por estar en los finales de los partidos con posibilidades. Por eso es que yo les explicaba o les preguntaba un poquito cuáles eran las sensaciones al otro día. Fran Sánchez, por ejemplo, como pitcher, tiene que haber tenido muchas sensaciones, porque el picheo de Japón era un picheo impresionante. Me gustaría saber qué apreciación que tuvo él de ver a esa selección japonesa. Mucha diferencia. Las millas, el control que tienen, no se equivocaban apenas y sobre todo la actitud que tenían. Porque, no sé, yo no soy un pitcher que tira especialmente duro. Y vi que, por ejemplo, el pitcher que nos abría a nosotros no tiraba duro, las cosas como tiraba duro, pero no iba tanto por la recta, sino iba más con los picheos rompientes. Y sobre todo me fijé que sabía tirar la curva donde quería. Y sobre todo fue eso, que nos ganó también parte por eso, porque la curva nos jodía bastante. Y ya está, es lo que más vi en el picheo de Japón. Nosotros de hecho comentábamos que Japón podía jugar la Liga Nacional en España y era seguro que discutía la final contra quien fuera, porque era un equipo muy cohesionado, un equipo con todas las posibilidades de jugar a cualquier nivel prácticamente. Tenía un pitcher ya 100, no sé cuántas millas. 102 millas tiraba eso. Vamos que no lo pusieron. Bueno, al otro día de jugar contra Japón, me gustaría que hiciera la anécdota de que la canción que ustedes cantaban siempre que llegaban a la misma zona de la autopista cuando íbamos a entrar al campo. No sé si se acuerdan de eso. Y cuando llegamos al túnel. Sí. Era un puente que había y empezaba siempre Rubén empezaba cantando la canción y todos ustedes respaldando aquella canción que les daba un poco de ánimo para entrar a los partidos. Era así. Sí, más de lo mismo como el europeo. Digo que yo recuerdo y me imagino que quizás yo tenga la misma sensación que en el hotel siempre los equipos, bueno, estábamos todos los equipos del mundial allí y quizás ellos puedan expresar un poquito como los otros equipos, no me gustaría decir que nos miraban por encima del hombro, pero sí nos miraban con cierta curiosidad, como diciendo España en un mundial, qué sé yo, y cómo aquellas miradas fueron cambiando en la medida que el mundial fue transcurriendo y nosotros fuimos ganando y batallando y las miradas aquellas cambiaron. No sé si ellos tienen la misma impresión que yo. Sí, yo recuerdo ir en el ascensor con un grupo de panameños y después que le ganamos no nos miraban igual. Yo me acuerdo la hora de cenar, me parece, que estaba con Paul y Jorge, el Mairal, y se nos acercó un grupo de japoneses del equipo de Japón y nada, nos hicimos una foto, estuvimos hablando y fue raro porque al principio nos miraban un poco por encima del hombro y no sé, cambió su mentalidad, como que nos respetaban más. Sí, ya después del partido contra Japón, que quedó parejo, ya todos los equipos ya empezaron a respetarnos un poco más. Empezaron a ver que hacíamos competencia. No, lógicamente, luego del primer partido contra Japón, como decía, la prensa dijo que había sido una gran sorpresa a España. Pero es que al otro día, hay que decir las cosas como son, se le dio una paliza a Panamá. Y Panamá llegaba a ese partido, yo diría que eso sí nos miraban por encima del hombro. Pensaron que aquello iba a ser coser y cantar. Y realmente fue todo lo contrario, o sea, fue una paliza en todos los sentidos. No había pitcher que durara 2 innings. Y creo que a partir de ese momento Panamá, en el ascensor y donde quiera, bajaba la vista cuando nosotros entrábamos al ascensor como con vergüenza de decir, esta gente nos han pasado por encima, pero como una planadora. Sí, bueno, yo recuerdo que nos decían, ¿del equipo de España o el equipo del Mundial? No, y aparte me enteré después de ganar el partido, a 2 o 3 días, cuando nos tocaba contra China, me parece, que se ve que en un periódico de allí de Panamá pusieron que el equipo de la selección era una vergüenza o algo así por haber perdido con España. O sea, que por eso se avergonzaban, ¿no?, de perder con vosotros. Sí, pero que haya llegado también el impacto hasta un periódico de Panamá y se ve que era un periódico famoso allí, no sé. Bueno,
les recuerdo a Eric y a Octavio que si quieren hacer alguna pregunta también la pueden hacer. Luego de Panamá vinieron partidos que, bueno, eran la fase de grupo, que había que intentar seguir ganando. Hubo un partido que fue sumamente significativo, porque era contra Estados Unidos, el cual de ganar hubiese sido la noticia mundial, indiscutiblemente, y hubiésemos pasado a la segunda ronda. Pero era Estados Unidos. ¿Qué sensaciones antes y después de jugar contra Estados Unidos tuvieron ustedes allí? Bueno, sabíamos que era un partido difícil, ya que compiten entre los primeros del mundo, pero bueno. Ese partido recuerdo que llegamos a estar ganándolo 3-2 en el séptimo inning. Sí. Y unos pitchers de Estados Unidos que estaban soplados. Sí, los pitchers de Estados Unidos, hay imágenes, hay fotos, incluso donde sale el velocímetro, que estaban todos a más de 95, 96, 97, 98. Ahí creo que hay un lanzamiento que le hacen a Cepero, no sé si él tiene conciencia, a 101 millas, no sé si Carlos lo sabe. Bueno, pues decía eso, había un lanzador que ya tenía fama de tirar duro, pero nosotros escuchábamos los comentarios de los que llevaban los velocímetros y estaban los pitchers tirando todos por arriba de 97 millas. Te preguntaba si tú sabías que a ti te tiraron 101 millas. Sí. ¿La viste? Sí, yo lo vi. Lo sabe, ¿Viste la bola? pero no la vio. Lo sabe, pero no la vio. Él hizo el swing cuando Yo leí la bola. Es verdad. El que le estaba devolviendo la bola al pitcher y hizo swing. No, mira. Creo que alguien le había soplado, ¿no? Hostia, que... O sea, yo desde mi experiencia sabía que los pitchers estaban tirando muy duro, porque de hecho yo tenía una pequeña discusión en el banquillo con alguna parte de la dirección y yo le decía que el primer pitcher estaba tan duro como el que relevó. Sí. Y me dio la razón las fotos que aparecieron después tirando 97 millas. Y yo le decía a Pierre, en este caso, le decía, lo que no sé, lo que me llama la atención es las 97, 98 millas que están tirando y nosotros le estamos haciendo buenos swing a la pelota, porque ninguno de ustedes había visto esa velocidad en su vida. Y era para mí un poco difícil entender de que ustedes le estuvieran haciendo buenos swing a la pelota a esa velocidad. La selección española no hacía ninguna medición de la velocidad del lanzamiento. Los jugadores. No, a ver, ahí habían scouts y no recuerdo si la pizarra marcaba la velocidad, ahora no lo recuerdo, pero sabíamos la velocidad que estaban tirando. Sí, la marcaba, pero creo que... No, sí, sí que se marcaba, porque en kilómetro. la televisión se veía la velocidad. Nosotros sabíamos la velocidad de nuestros lanzadores, la sabíamos perfectamente. Por eso te digo que cuando veíamos la velocidad de los americanos, decíamos, ¿cómo es posible que estos muchachos estén luciendo también a velocidades que son de Grandes Ligas? O sea, esa velocidad de cualquier bateador de cualquier nivel la falla. Hay No, una... sí, yo cuando Cuando yo estaba viendo los juegos de los muchachos, que yo veía los swings de ellos, yo decía, coño, ¿cómo ellos están haciendo los swings tan buenos? Si a mí me costó como 1 o 2 meses adaptarme aquí a la velocidad. Pues a ver. Pues hay un detalle que los que estabais ahí jugando quizá no lo visteis, los que os veíamos por internet, y corregirme si me equivoco, es el tono de los comentaristas. El primer partido al principio, el tono era un poco... Pero cuando empezaron a ver que estabais ahí, que estabais jugando, que le estabais jugando de tú a Japón, que luego con Panamá ganasteis y todo, el tono cambió mucho. Se notó mucho en los comentaristas, en cómo hablaban. ¿Lo notasteis también en los otros equipos a la hora de enfrentarse a vosotros? Sí, yo recuerdo que ya cuando nosotros entrábamos al campo, siempre existen los saludos entre técnicos, ¿no? De respeto, al fin de cuentas. Pero ya tú veías el saludo con un respeto hacia el trabajo hecho con la selección nuestra, ¿entiendes? Ya no veías un saludo formal, veías un saludo como diciendo, lo están haciendo bien. Se nos acercaban funcionarios de la IBAF y nos felicitaban, oye, qué bien ese equipo, qué bien trabaja, qué cohesionado, cómo luchan. Y ya tú veías cada juego que jugábamos, ya los contrarios no venían mirándonos por encima, sabían que tenían que jugar bien, disfrutaban cuando nos hacían una carrera. Recuerdo de Estados Unidos que jugó con todo, no se dejó nada, porque sabían que le podía costar caro una relajación y lo fuimos viendo. Incluso diría que el último partido contra Nicaragua fue contra nosotros vencido. O sea, Nicaragua no lo vi
con disposición de creer que nos ganaba. Lo vi más bien que no tenían mucha confianza, quizás porque tenían más expectativas y no le salieron las cosas como quizás ellos tenían pensado, pero no fueron a jugar contra nosotros como suponíamos nosotros que deberían haber quedado. No sé si los muchachos tienen la misma opinión. Sí. No, pues ya os digo, se notó mucho a nivel de la forma de comentar los partidos, todo tomaron muy en serio, se cambió mucho, al menos visto desde aquí, que nos conectábamos al canal de YouTube, que lo retransmitían allí, y se notó muchísimo. Y luego cuando estabais allí, todo el tema de la concentración, de los eventos que se realizaban, todo, ¿cómo lo vivisteis? ¿Cómo os sentíais? Bueno, la concentración fue en el hotel ahí, todos los jugadores estaban en un hotel. Y el primer día recuerdo que estuvimos como un evento de iniciación del torneo. La inauguración. La inauguración. Sí, que recuerdo que la inauguración o la clausura, ahora no me acuerdo bien, creo que fue la clausura, que sacaron a un jugador que es una leyenda ahí en Corea. Y el hombre se arrodilló y hizo reverencias y todo. No sé si se acuerdan de aquel jugador tan bueno y haciendo reverencias. Como también recuerdo el chico de Taipei que se llevó muchos premios. Como 4 premios. Era pequeñito, pero se llevó muchísimos premios. Recuerdo que el partido de nosotros contra Holanda, que era un poquito la revancha, buscábamos la revancha del europeo. Y fue un partido muy cerrado. Ahí Fran lanzó contra Estados Unidos. No sé qué sensaciones puede decir Fran que tuvo antes de lanzarle a Estados Unidos, que Estados Unidos tenía un trabuco, como decimos nosotros. ¿Y qué expectativa tenía y qué sensaciones tuvo? ¿No has vuelto a tirar unas curvas así en tu vida? Dime. ¿No has vuelto a tirar unas curvas así en tu vida? Cuando me dijeron de Fran, vas tú, me quedé como pillado. Y digo, ¿yo? ¿Qué? Pero no, al principio estaba nervioso, estaba temblando. Me pusieron ahí y yo digo, ¿qué hago aquí? Pero mientras iba pasando los outs y todo, me iba convenciendo y iba sacando bien los outs. Hombre, la sensación era que estaban muy tranquilos. Cosa que aquí en los campos de aquí no se te veía, se te veía súper relajado, se te veía disfrutando. Que nos quedábamos alucinados, digo, ¿qué puede ser, Fran? Como decimos, la procesión se lleva por dentro. Sí, claro. Sí, no, la forma de alguna que hizo, la forma de los outs, la rabia que pegaba después de cada out, se le notaba. Iba... Bueno, chicos, la comida. ¿Qué tal la comida de Corea con respecto a la comida en Italia, en el europeo? Un poco picante. Estaba buena. Candela, esa comida no servía, nos teníamos que ir para Burger King a comer. Pero la comida de Burger King o McDonald's también era picante. No. Un poquito. ¿Pero picante de que te ardía la boca o que te picaba? No, un picante que te gustaba, un picante que te llegaba a gustar, pero la comida normal que te dan allá, estás loco. Creo que ya parecía un dragón, ¿no? Sí, pero el problema fue que los primeros 4 días todavía no estábamos en el hotel de concentración del Mundial. Estábamos en un hotel para entrenar y eso, y entonces ahí la comida que comíamos era un guía que teníamos, que vive aquí en Cataluña, y nos llevaba a restaurantes para probar comida típica de Corea. Y cada vez que nos llevaba a un restaurante, la comida picaba más que en el restaurante anterior. Bueno, porque a lo mejor tenía ahí ya el picante de antes. No, el problema fue que claro, no es lo mismo cuando ya estuvimos en el hotel de concentración, ya la comida era más diversa porque habían equipos latinos y bueno, ya el arroz no tenía picante, habían comidas que no tenían picante, ¿no? Entonces ahí se pudo escoger un poquito, pero los primeros 4 días, yo recuerdo un día que me levanté por las mesas y un poco les metí el pie, como decimos nosotros, que había que comer porque ninguno se comía la comida prácticamente. Y la visita a la ciudad ¿Qué os parecía? ¿Qué os parecía la ciudad? ¿Qué opinión tenéis de los coreanos? Tranquilo. Cuando vi el rascacielos ese, ¿Cómo es eso? Tranquilo y... cuando yo vi los rascacielos eso, dije, ña, ¿dónde estoy metido? y la gente como limpiaba los rascacielos, por fuera ahí. Pero los muy tranquilos a ellos. Sí, era gente muy pacífica. Muy...
muy ordenado. Sí. Sí. Eso, muy, muy disciplinados allí. Sí. Entonces, Sí, por hablábamos con mi la papá. comida, bueno, Ahí No lo que había era basura, difícil- no había basura en la calle. Ahí lo que era difícil era distinguir un hombre de una mujer. entonces esto es la pregunta que os hago de la comida. Cuando llegasteis aquí el primer día, arrasasteis con todo lo que había en casa, me imagino. Bueno, pero no, porque en el segundo hotel que nos quedamos ya había pizza. Sí, había Carne. algo más normal. Ya había comida normal. Sí, sí. Vale, vale. Bueno, yo me acuerdo que una vez fuimos a un centro comercial y ya voy a hacer una anécdota. Y antes de ir a los centros comerciales siempre decíamos más o menos cuánto, teníamos un guía que es muy buena persona, habla español perfectamente, y él nos decía más o menos cuánto costaba el viaje. Y bueno, los muchachos cambiaban su dinero y cosas así. El tema fue que cuando veníamos de regreso, recuerdo que hubo uno de los taxis que no les alcanzaba el dinero para llegar al hotel y se tuvieron que quedar como cinco. Yo estaba en ese taxi. De Fran, ¿no? Yo estaba en ese taxi. Estuvimos quedando como 5 calles del hotel, porque estábamos sin dinero ya. Y los coreanos no se entendían ni media palabra cuando pedían con la cantidad, que era un drama hablar con los coreanos. Ahora, chicos, en el tema de organización, ¿notaban ustedes que todo estaba muy organizado en el tema de de los autobuses? Entonces, yo recuerdo que los autobuses, por ejemplo, tenían la bandera de España adelante, era fácil distinguirlo. Y yo particularmente vi muy buena organización en el tema de las habitaciones, el confort que había en el hotel. Me imagino que y a veces ponían como una mujer cantando también cuando íbamos a comer. A veces ponían. Sí, de verdad que sí. Sí, Joan, porque en el restaurante había la parte de los comensales y había una parte que era para tú tomarte una bebida, lo que sea, y siempre, todas las noches, había una chica o un chico, creo que era chica siempre, que cantaban ahí con su piano, lo que sea, y nos metíamos la noche ahí con canciones. Recuerdo que los que también descansábamos ese día ponían una pantalla grande con otros juegos retransmitidos. Sí, es Porque cierto. donde dormíais, el hotel donde dormíais, que estabais solo vosotros o había más selecciones. Todos los equipos. Estaban todas las selecciones ahí. Pero solo los equipos, no había nadie en la calle ni nada. ¿Hicisteis amistad con algún jugador de alguna selección? No, yo no. Yo sí, con un canadiense que no sabía ni lo que decía, pero bueno. Yo con alguno de Japón he hablado, pero tampoco. ¿Me acuerdan cuando, porque bueno, se lo cuento a Uy y a Joan, que nosotros todas las noches, Roberto, el de Asturias, recogía la ropa, la llevaba a lavar y entonces traía las bolsas a su habitación, la dejaba en el pasillo y cada uno venía y recogía su pantalón y su camisa. Y entonces Pepe, el fisio, de maldad, lo cogía y le sacaba la ropa y se la regaba un poco por el suelo. Y cada vez que Roberto salía de la habitación formaba tremendo lío por el grupo que teníamos, porque no quería que la gente dejara la ropa fuera. Y era Pepe que se la regaba y hasta que cuando se enteró como el último día y echaba bronca a ustedes y ustedes, entre ustedes mismos, oye, señores, vamos a hacerlo bien, qué sé yo, y era Pepe el que le regaba la ropa para buscarle las cosquillas a Roberto. Seguro fue por eso que mi ropa apareció en el lobby. Yo buscando la ropa y estaba en el lobby. De Pepe me creo cualquier cosa. Menos ha hecho. Incluso recuerdo que en el banquillo cuando tú llegabas, había una nevera de pie Sí. y un tanque así, y te ponían bebidas isotónicas, agua fresca. Bueno, el agua estaba... Barritas energéticas, había una atención muy, muy buena. El cuidado del campo, ¿me acuerdan el cuidado del campo? Cómo arreglaban el campo constantemente para que la gente pudiera jugar bien. Sí. Bueno, yo no sé si hay alguna otra pregunta, chicos, y Joan. ¿Y se acuerdan cómo el chofer del autobús le pasaba aquel peaje que había? ¿A qué velocidad le entraba el peaje? Durísimo, y eso era estrechísimo. Pasaba justito. Bueno, Joan y Gubi les preguntaba si había alguna otra pregunta. No sé si los chicos tendrían algo más que añadir, porque quería yo un poquito apoyarme en Eri y Fran ahora, Fran Sánchez, Eri Ballesteros, que actualmente están trabajando con niños pequeños en el club. Y me gustaría saber desde su experiencia ya participando en selecciones de este tipo, cómo ellos intentarían hacerle llegar a los niños
que también sueñen con esto, porque creo que al principio nadie cree que esto es posible. Bueno, yo constantemente le digo a los niños que sobre todo miren partidos, que busquen en YouTube jugadas, porque muchos de los niños, vale, vienen aquí a jugar a béisbol, pero no tienen ni idea. Y yo sobre todo, siempre que les veo, les digo, mírate en YouTube, busca las mejores jugadas de la MLB, por ejemplo, que así la ve y no sé, van comenzando a ver y cómo es el mundo de profesional. Pero también en esa edad es un poco difícil porque son niños todavía. Claro. No tienen ningún concepto en la cabeza de yo quiero firmar, son demasiado pequeños. Pero Sí. si ya desde pequeños les decís que el que hagan lo fácil del béisbol, el tirar bien, el coger, el hacer un toque, etcétera, 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 cuando llegan a un nivel un poquito más grande, ya lo llevan más por la mano. Claro. Sí, pero me refería un poquito a la experiencia de ustedes dos, como realmente ustedes comienzan el béisbol gracias a las promociones del club que llega a la escuela de ustedes, y luego cada uno tuvo su experiencia particular para poder llegar a las selecciones, lógicamente pasando trabajo y entrenando mucho. Se pueden encontrar niños que quizás tengan la autoestima baja, que crean que no pueden, que aquel de otro club es mejor que ellos, y a eso me refería. O sea, con ustedes como educadores y como entrenadores, creo que los pueden ayudar de su propia experiencia ya, para que estos niños pues no se den por derrotados y tengan esa ansia de poder llegar a las cosas, porque ya ustedes lo vivieron en propia persona, ¿entiendes? De eso me refería. Sí. Cuando hay un niño que le falta, no sé, que le falta algo, siempre lo intentamos animar. Tanto el Eric como yo, como el David, o como el Alex, o como el Luis. Siempre intentamos que se sienta bien. Nunca lo forzamos a hacer una cosa que no puede. Pero siempre le animamos. No sé si me he explicado bien. Sí, claro. Siempre es como que sí que puedes. En plan, no me digas que no puedes hacerlo porque yo sí que puedes. También a los niños hay que transmitirle confianza, no para ellos mismos ya, para que tengan para que sepan que pueden hacerlo, que no son nada, que son gente, que para que puedan hacerlo bien. Claro, y sobre todo para que comiencen a competir entre sus amigos y todo, que no se queden estancados. También. O sea que podemos decir que gracias a la experiencia personal que ustedes han tenido de esfuerzo y de poder lograr resultados positivos con el esfuerzo, eso los ayuda también a canalizar hacia los niños la forma de enseñarlo también. Sí. Ok, bueno, con el tema del confinamiento, me imagino que más o menos todos de alguna manera también están viendo algo de béisbol, ¿no? Sí, claro. Sí. Los partidos que retransmiten la MLB. Pues bueno, yo por mi parte, súper contento. No sé si alguno quiere hacerme alguna pregunta a mí desde el punto de vista del entrenador y desde el punto de vista que nosotros quizás veíamos algún detalle o algo. Pero yo por mi parte estoy satisfecho de que hayan podido hacer esta videollamada y que los niños, o quien la escuche y la vea, se sienta satisfecho, y bueno, quizás a quien se le acerque personalmente hacerle alguna pregunta relacionada con todo esto. Yo también, para acabar, quiero transmitiros, ahora llega una época que es un poco más complicada. Algunos estáis ya, Omar, Fran, estáis en Estados Unidos, Fran a punto, a la que pueda ir a para allí. Carlos Cepero también está con algún trámite, a ver si puede en Italia. Yo también quiero animaros y os voy a poner un poco de ejemplo de que no se acaba. A partir de ahora el béisbol va a seguir de muchas formas. Sois jóvenes jugando seguro, pero os animo a que desarrolléis más cosas en el béisbol. Al final, este deporte aquí en España va a crecer con lo que vosotros podáis llegar a darle a este deporte y las ganas que le echéis. Pongo un ejemplo, y no me voy a ir muy atrás. La selección española juvenil del 99, creo que fue, del 99, creo que también quedó subcampeona de Europa. Integrantes de aquella selección hoy día son presidentes de federaciones, son pitching coach de federaciones. La selección juvenil también subcampeona de Europa
también tiene integrantes que son directores técnicos, y os animo a que no se acaba, habéis conseguido esa etapa, unos podréis ir avanzando en otras etapas como jugador, y los que no, el béisbol no se acaba en eso. O sea, os quiero animar a que sigáis desarrollando el béisbol de cualquiera de las formas. Ojalá alguno de vosotros pueda ser algún día director técnico, presidente de un club, presidente de una federación, árbitro de Liga Nacional, anotadores nacionales. O sea, os animo a que sigáis trabajando en ese sentido y no abandonéis como ya he cumplido una etapa. En ese sentido, os lo comento porque yo vengo de allí, lo he vivido, no al nivel que la estáis viviendo vosotros, que nos habéis superado a todos con creces, con lo cual tenéis que estar orgullosos, pero que sigáis vinculados a este deporte y que sigáis trabajando en ese sentido para seguir creciendo vosotros como jugadores y también empezar a aportar, como decía Edgar, Fran, Eric, que estáis los dos más con los pequeños, podáis transmitir y podáis, y por mi parte, Brígido también, que es de la Junta, y Edgar como técnico, os vamos a ayudar a desarrollaros para que podáis en ese ámbito crecer mucho más. Por mi parte ya está, solo deciros que el trabajo que habéis hecho estos últimos años, yo desde que hace 2 años y medio tengo más trato con vosotros, pero con Edgar nos conocemos de mucho antes y ya nos explicaba cómo ibais evolucionando y cómo todo. Nos habéis hecho sentir muy orgullosos, con lo cual disfrutarlo, saborearlo y seguir trabajando. Yo os animo y os animaré siempre en ese sentido a que sigáis trabajando y disfrutéis de todo esto. Bueno, yo para concluir mi parte, agradecer al staff técnico de esta selección juvenil que participó en el europeo y en el mundial, donde somos un equipo perfecto porque tenemos virtudes y defectos, pero nos complementamos muy bien. Lo que se le escapa a uno, al otro no se le escapa, y ellos han sido clave en el desarrollo de los chicos, porque repito, lo que se me puede escapar a mí lo ven otros, y lo que otros quizás se le pueda escapar lo veo yo. Entonces sería injusto dejar de terminar esta entrevista sin mencionarlos a ellos, que han sido clave. Desde Pepe, Ismael, que es un tipo que maravilloso, es un tipo que siempre tiene una buena sonrisa y una buena fe para hacer las cosas. Miguel Herró es una persona con tremenda experiencia en las selecciones y que es muy profesional en lo suyo. Creo que mencioné a Pepe en los pitching coach, Reni, que fue clave en la participación de los pitchers en el europeo, luego en la preparación para el mundial, en este caso Tío Banea, que fue quien insistió ahí muy bien. Riera, que es el cabeza de todos nosotros, es el que menos duerme, y bueno, creo que no estaría la entrevista completa si no damos un agradecimiento a todos ellos por haber ayudado tanto a que esto saliera tan bien. No puedo seguir así, no sé si dure un día más lejos de ti. Oye mamita, vuelve a tu lío, que no soy nada si no estás aquí, yo lo